estamos acá. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. Le doy gracias al Señor por este día tan precioso. Yo sé que nos ha hecho sudar un poco, amén, porque está calientito, pero gracias al Señor, yo sé que hace tiempo estábamos esperando este calorcito, amén. Y qué bueno que este día se ha dado y es un día más para que nosotros podamos adorar al Señor. Yo estoy alegre, yo estoy contento en esta mañana. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres de estar acá en este lugar? Amén. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Dios los bendiga. Gracias por tomarse el tiempo para estar acá, para adorar al Señor juntos, aunque sea de nuestros vehículos por el momento. Amén. Pero ya pronto estaremos adorando al Señor adentro de ese templo precioso y maravilloso, donde la presencia del Señor nos ha regalado tantas bendiciones. Amén, amén. Pero en este día, amados hermanos, estamos acá para celebrar la victoria de Cristo. ¿Cuántos están acá para celebrar la victoria de Jesús? Amén. Estamos aquí para celebrar que nuestro Dios ha resucitado y que está vivo y vive en gloria por los siglos de los siglos. Estamos aquí, iglesia, porque tenemos la esperanza de que nuestro Dios vendrá por nosotros. Amén. Que vendrá por su iglesia, pero que vendrá por una iglesia santa. El libro de Salmos, en el capítulo 5, versículo 11, nos dice: pero alégrense. Oiga cómo comienza este versículo, hermanos. Y dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Amén. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. A ver si sonamos nuestros pitos ahí, hermanos. Si usted confía en el Señor, dele gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Pero alégrense todos los que en ti confían, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor, dice su palabra. Amén. Así que estamos en este día, hermanos, para celebrar ese nombre precioso, ese nombre maravilloso, que es el nombre de Cristo. Amén. Dios es bueno, Dios es todopoderoso. Amén. Dios es santo. Iglesia, y antes de comenzar la oración en este día, que vamos a hacer todos al Señor para agradecerle, amén, quiero también saludar primeramente a nuestros hermanos de casa, que por una u otra razón, por sus enfermedades, no pueden estar con nosotros. Pero yo sé que muchos de ellos ya se están recuperando. Que el Señor los bendiga a todos. Vamos a extrañarlos, no verlos acá en el parqueo, pero estamos pidiendo por todos ustedes, por su salud, por su pronta recuperación. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Ya ustedes saben quiénes son, no necesito dar sus nombres, amén. Y a todos aquellos que nos estarán viendo también en este día, que el Señor los bendiga. Gocémonos delante de la presencia del Señor, llenémonos de esa preciosa presencia. Agradezcamos al Señor porque nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador nos ha prestado vida hasta este momento. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. También yo sé que, iglesia, estamos viendo algo diferente acá. Nuestros niños, nuestros jóvenes han estado trabajando también en estos días y han preparado algunos especiales para nosotros, amén. Y qué bueno es el Señor, amén. Y nos vamos a alegrar por nuestra juventud, porque también yo sé que se están preparando para ministrar siempre al Señor, amén. Porque yo siempre he dicho, nosotros podemos, nuestras fuerzas decaen, amén. Y necesitamos nosotros preparar a las próximas generaciones para que puedan ellos con poder y gloria adorar ese precioso nombre. Ese nombre que es bueno, ese nombre que es santo, ese nombre que es maravilloso, que es el nombre de Cristo. Dios, nuestro Señor, es bueno. Iglesia, quiero pedirles que oremos todos juntos, que le agradezcamos al Señor. Si usted tiene algo por qué agradecerle al Señor en este día, dígale: Señor, vengo delante de ti. Y dígaselo, amados hermanos, con todo su corazón. Amén. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Qué buenos los que no confiamos en nuestra propia fuerza. Qué bueno aquellos de nosotros que no confiamos en nuestra propia fuerza, porque Dios nos hizo, Él es nuestro creador. Qué bueno aquellos de nosotros que no decimos porque yo lo hice, sino porque Él lo hizo, y porque Él me ha dado el conocimiento, y porque Él me ha dado la sabiduría, yo estoy en la posición que estoy. Qué bueno aquellos de ustedes, hermanos, que confían en el Señor. Qué bueno aquellos de nosotros que toda nuestra esperanza está puesta en el Señor. Qué bueno, qué bueno. Alégrense los que confían en el Señor.
Alégrense los que confían en Él. Alégrense, alégrense. Ustedes, hermanos, que todos sus días confían en el Señor. Alégrense, alégrense, porque Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza en tiempos de angustia. ¿Quién nos soportará? ¿Y quién, Padre Santo amado, nos protegerá más que usted? ¿Quién, Señor? ¿Quién, Señor? Dígale al Señor, hermanos, comencemos una oración gloriosa en este momento de agradecimiento a nuestro Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Agradezca a la iglesia ahí donde está en ese lugar. Agradezcale a su Dios. Agradezcale a su Señor. Exalte ese precioso nombre. Exalte ese nombre maravilloso. Oh, gracias, Dios de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias, Señor, porque aquí, Señor, hasta aquí nos has protegido, hasta aquí nos has librado, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por la sanidad que has traído, Señor, a la vida de mis hermanos, Señor. Bendito sea usted, bendito sea su nombre. Bendecirá mi alma en este día, Jehová, y se alegrará en Él, se alegrará en el Dios de mi salvación, el Dios de mi salvación. Jehová, Rey de reyes, Señor de señores, presencia preciosa en este lugar, Señor. Te agradecemos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y todo lo que hacemos, Señor, toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Toda la gloria, todo el honor es tuyo, Señor. Pedimos, Señor Jesucristo, que hasta este momento, Señor, nos has protegido. Siga, Señor, tu espíritu sobre nuestras vidas, Señor. Siga tu espíritu sobre nuestras casas, Señor. Siga tu espíritu cambiando, Señor, corazones. Siga tu fuerza y tu poder, Señor, cambiando vidas, Señor, desde este lugar. Bendiga, Señor, bendiga su casa, Dios de los cielos. Bendiga su casa acá en Stafford, Dios de los cielos. Bendiga, Señor, nuestro pastor, Señor Jesucristo. Bendiga toda nuestra congregación, Señor. Bendiga sus líderes, sus ministros, Señor. Bendiga aquellos, Señor, que le agradan, Señor Jesucristo, que buscan de corazón, Señor, cada día, Señor, tu presencia. Bendiga a todos aquellos hombres, mujeres y niños, Señor, que se agradan en ti, Señor. Bendito sea usted, bendito sea tu nombre, oh Dios de los cielos. Bendito sea usted, bendito sea su nombre, Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Y a ti, Señor, te debemos esta adoración en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está.
excelente trabajo. Le damos gracias a nuestro Dios por su amor, por su misericordia, por los talentos que el Señor nos regala. Nomás para que ustedes sepan, este niño que está aquí, él no tiene maestro, él solito ha aprendido, él solito, y eso es motivo de darle gracias al Señor, porque los talentos es el Señor que nos lo da. Amén. Y le damos gracias también a nuestro hermano Enrique, que él es el maestro de bajo, él es el maestro de guitarra, y estamos muy agradecidos con él también, y damos gracias al Señor también a él por su vida. Regálame un pito, hermano, come on, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Amén, muchas gracias, que el Señor les bendiga, iglesia. Santo es el Señor. Santo es el Señor, amén, amén, hermano. Gloria al Señor, felicidades niños, felicidades, muy buen trabajo, muy orgullosos nos sentimos de ellos, amén. Gracias a los maestros también, y yo sé que se van a estar uniendo más jóvenes también a este proyecto muy pronto, amén. Dios es bueno, para siempre es su misericordia, aleluya, aleluya. Gracias al Señor, porque qué bueno, hermanos, imagínense nuestros hijos. Ellos le dan el talento al Señor, adoramos al Señor nuestro Dios, a nuestro Creador, al que Él los hizo, amén. Y yo sé que hay muchos talentos en el mundo, pero muchos entregándolos de la manera equivocada, amén. Pero en esta iglesia adoramos ese nombre que es sobre todo nombre, amén. Y queremos dejar nosotros bien claro eso. Adoramos a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, amén. Nos sentimos, amados hermanos, privilegiados de llevar ese nombre sobre nosotros. Somos cristianos, somos la iglesia del nombre de Jesucristo, esa iglesia que adora ese precioso, ese maravilloso nombre, a ese Dios que dio su vida allá en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, amén. Aún sin conocernos, el Señor, amados hermanos, dio su vida por nosotros, amén. Necesitamos estar agradecidos, iglesia. Necesitamos estar agradecidos. Debo de estar agradecido. Dígalo conmigo, debo de estar agradecido con el Señor, amén. Bueno es nuestro Dios, amén. Bueno es nuestro Dios. Qué bueno es el Señor, aleluya. Quiero agradecer a nuestros hermanos que nos visitan, a nuestro hermano Lester que estaba acá con su familia también, gloria al Señor, a nuestro hermano Herbert y su familia, que el Señor los bendiga, amén, gloria al Señor, y todos los demás hermanos, gloria al Señor por la presencia de ustedes en este lugar, porque yo sé que estamos agradecidos con ese buen Dios. Nuestro hermano José, que lo estamos viendo allá, que se nos acaba de unir, bienvenidos, amén. Hermana Elenita, de todos, saludes a nuestros hermanos en casa, que yo sé que están conectados en este momento, amén. Yo sé que estamos recibiendo de parte del Señor muchas bendiciones. Yo quiero agradecer al Señor, amados hermanos, por todos estos momentos que nos da, por momentos de bendiciones. Pero alégrense todos los que en ti confían. Y su palabra dice, amados hermanos, den voces de júbilo para siempre, amén. Las voces de júbilo, iglesia, no deben de pararse en nuestros corazones. La alegría, amén, de nuestra salvación no debe de parar. Necesitamos estar agradecidos y alegres porque nuestro Dios nos ha regalado una salvación que es gratuita. Usted solo tiene que tomarla y usted solo tiene que creer. Y todos los que creen en este lugar, digan amén. Gloria a Dios. Creemos en su presencia, Señor. Dios es bueno. La familia Fermán, bienvenidos hermanos. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Cuántos están gozando en este día? Amén. Un día muy maravilloso, un día lleno de sol, amén. Gracias al Señor por eso. Un día muy caluroso también acá en Stafford, Virginia. Pero queremos saludarles a todos nuevamente y en este momento quiero dejar también con nosotros esa palabra preciosa, esa palabra que vivifica nuestra alma, esa palabra que nos guía, amén, esa palabra que viene de lo alto, que viene de nuestro Dios, amén, por la boca de nuestro pastor. Recibámoslo con un fuerte aplauso o con pitos a nuestro pastor, amén. Bueno al Señor, gracias al Señor por nuestro pastor. ¿Cuántos dan gracias al Señor por nuestro pastor? Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Le decía a nuestro pastor, mire pastor, ya vienen sus próximas generaciones adorando al Señor, amén.
Y eso es bueno porque no se va a acabar esta adoración. Amén. El Señor me lo bendiga, pastor. Regálame un Amén. aplauso para nuestro bonito Andy. Regálame un aplauso. Lo amamos, amén. Amén, amén. Es precioso nuestro Señor, hermano. Hermano Herbert, good to see you. Sister Iris, good to see you. Amén. Lester, Rocío, it's good to see you. Amén. Qué bueno verles a todos, hermanos. Amén. Qué bueno. Demos otro aplauso al Señor, hermano. Amén, amén. La verdad es que la vida no nos ajustaría para aplaudir la obra del Señor, la presencia del Señor, todos los regalos que día con día Él nos da, el regalo de la vida y tantas cosas bellas y hermosas. Amén. Abran sus Biblias, amados hermanos y hermanas, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Quiero de igual forma saludar a toda nuestra preciosa gente, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Gracias por saludarnos también a través de las redes sociales. Que la paz del Señor sea con todos. Amén. Ahí estamos viendo y recibiendo sus saludos. Gracias a nuestro hermano César Manuel Portillo. Gracias a uno de mis amigos de la infancia, compañeros de escuela, Carlos Ángel Salvador Ayala Rodríguez, allá en La Libertad, en El Salvador. Amén. Abrazos a nuestro hermano Rodrigo Mendoza, a quien tuvimos el honor de bautizar en el precioso nombre todopoderoso Dios, el Señor Jesucristo, hace unos años atrás. A nuestra hermana Yasmín, también Flores Mesa, en El Salvador, en la hermosa ciudad de Puerto del Triunfo. Amén. Ahí está conectada nuestro hermano Walter, enviamos muchos saludos. A nuestro hermano Marito, a toda la familia Flores Mesa, el Señor me los bendiga. Cándida Campos, José Domínguez, muchas bendiciones. A nuestra hermana Yolanda Sandoval, hasta Zapopan, en las afueras de Guadalajara, en México. Abrazos, hermana Yolanda. Extrañamos un montonazo a nuestro queridísimo hermano Ramiro, quien ya se nos adelantó y está esperándonos a todos en el cielo. Un abrazo a toda la familia. A nuestra hermana Helen Guzmán, hasta Santa Tecla. El Señor la bendiga, querida hermana y suegra mía. Un abrazote, un abrazote. Muchísimas bendiciones a nuestro hermano Mauricio González, hasta Grapevine, en el estado de Texas. Al pastor Josdali Boris J. Castro, pastor, muchos abrazos también para usted, muchas bendiciones desde Nueva Jersey también. A nuestro hermano Oscar Enrique, paz y bien a todos. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, para siempre es su misericordia. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, amados hermanos y hermanas. Digo un tema muy importante porque también es un tema que tiene que ver con nuestra educación, Escribí ya ahí en las redes sociales que yo soy de la opinión que la educación es parte integral del cristianismo. No se puede ser cristiano si no se está dispuesto a ser educado, si no se está dispuesto a adquirir conocimiento. Un cristiano sin conocimiento no es cristiano. Saludamos a la familia Ayala Tobía, quien continúa recuperándose del ataque de este famoso COVID-19. Les extrañamos, hermanos, hermano Moisés, hermana Noemí, a los niños, a la niña también les extrañamos, a toda la familia. Saludamos también a la familia Chamagua, a la familia del tío Toñito y nuestra hermana Patricia, a Julita y a José, que también los extrañamos y continúan también recuperándose. Esperamos ya pronto verles de nuevo reunidos con nosotros, celebrando el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero darles las gracias a todos ustedes, amados hermanos, amén. Darles las gracias por mantenerse firmes, como dirían allá en El Salvador, por mantenerse junto al liderazgo pastoral de esta iglesia, por mantenerse junto a nosotros con las botas puestas. El Señor me los bendiga. Hemos programado para el día próximo 20, domingo 20 de junio,
hemos preparado es sábado regresar al templo, regresar a tener nuestras reuniones en el templo. Así es que tenemos 2 semanas, no el próximo fin de semana, pero el siguiente, sábado 20 de junio, regresamos con la bendición del Señor a buscar la normalidad de nuestra iglesia. Amén. El domingo 21 de junio sería la primera transmisión ya desde dentro de nuestro templo, de nuevo. Amén. En el nombre del Señor. Y les decía que la educación es parte integral del cristianismo. Es mentira que somos cristianos si no estamos dispuestos a educarnos. Es mentira que somos cristianos si no estamos dispuestos a adquirir conocimiento. La educación, es importante que lo entendamos, es en sí un acto de rebeldía en contra de la ignorancia. La ignorancia es un pecado mortal. La ignorancia es un pecado que mata no solamente a la persona humana, mata a la familia humana y mata a las naciones. El profeta Oseas, inspirado por el Espíritu del Señor, lo dijo más que claro. Mi pueblo, hablando de Israel, pereció, murió, fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no estuvo dispuesto el pueblo a adquirir conocimiento. No estuvo dispuesto el pueblo a transformar su pensamiento y la manera de ver las cosas. Tenemos que romper con los estereotipos. Tenemos que romper con las cosas que nos implantan y nos meten en la cabeza los medios de comunicación, en la mayoría transmisores de engaño y de mentira, producto de que están siempre buscando sus propios intereses. El Señor está opuesto al engaño, a la mentira, a la manipulación, y está opuesto a que entre nosotros exista todo tipo de divisiones. Todas esas cosas son el producto de la ignorancia, y la ignorancia es el producto de la falta de conocimiento. La ignorancia condena al pecado y a la muerte a las personas. Dios no quiere a un pueblo ignorante. El Señor Jesucristo murió, dio su vida precisamente para darnos vida y vida en abundancia por medio del conocimiento y de la redención que por su muerte y resurrección nosotros tenemos en el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros estamos diciendo, o cuando nosotros decimos que Dios es omnisciente, lo que estamos diciendo es que Dios tiene absolutamente todo el conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Por eso es que Hebreos capítulo 13 y versículo 8 expresa: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su conocimiento es total, es completo y es permanente y eterno. Cuando decimos que Dios es omnisciente, lo que estamos diciendo es que absolutamente todo el conocimiento del mundo visible y del mundo invisible a nosotros, que existe, que jamás haya existido y que pueda existir en un futuro, le pertenece a Él. Y nosotros, dice el Señor, es la voluntad de Él que nosotros lleguemos al conocimiento pleno de su voluntad. ¿Cuál es el conocimiento pleno de la voluntad de Dios? ¿Cuál es la razón de nuestro existir? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor sufrió tanto y continúa esperando hasta el día de hoy a que nosotros demos ese paso al frente? Dice la Escritura que no es la voluntad de Dios que ningún alma perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento y al pleno conocimiento de la verdad. El pensamiento, el mensaje del día de hoy lo hemos titulado Jesús demanda. Escuche esa palabra, demanda. Esa palabra demanda, estamos diciendo ordena, estamos diciendo exige. Jesús
demanda conciencia social de su iglesia. Jesús demanda conciencia social de su iglesia. No podemos y no debemos simple y sencillamente quedarnos con el amén, con el aleluya, con el gloria a Dios. Debemos de ir más allá si es que de verdad estamos interesados en agradar el nombre de aquel a quien nosotros invocamos y a quien nosotros decimos amar. Jesús demanda conciencia social de su pueblo. Una iglesia sin conciencia social no es la iglesia de Jesucristo. Una iglesia puede estar llena de religión, puede estar llena de ritos, pero si esa iglesia no tiene conciencia social, tenga usted por seguro, esa iglesia no es la iglesia de Jesucristo, porque Él demanda conciencia social de su pueblo. Y muy en particular, debemos de nosotros prestar atención a los acontecimientos que en la actualidad se están dando alrededor del mundo. Y es importante que como iglesia del Señor Jesucristo que decimos ser, no vivamos ajenos a la realidad de nuestro prójimo, más que todo cuando nos está tocando a la puerta de la casa. Definición.es es un sitio web que explica que la psicología señala que dentro de la conciencia o lo que llamamos conciencia es el estado cognitivo a través del cual la persona humana puede interactuar con los estímulos externos que forman lo que nosotros llamamos la realidad, y que es a partir de esa realidad que nuestra conciencia percibe como tal, es a partir de ahí que nosotros podemos entonces interpretarlo. Yo, para darles a ustedes un ejemplo, interpreto que el actual presidente de los Estados Unidos es narcisista, que el actual presidente de los Estados Unidos es racista, que el actual presidente de los Estados Unidos es ignorante. ¿Por qué interpreto eso? Porque mi conciencia es expuesta a esa realidad, y al ver sus actos, porque desde la Biblia Jesús el Señor me da a mí el permiso y me da a mí la autoridad de juzgar a las personas a través de sus hechos. Es decir, Él dice, por sus frutos los conoceréis. Los frutos del actual presidente de los Estados Unidos son frutos de una persona racista, de una persona ignorante, porque el racismo es inherente a la ignorancia humana. Entonces, cuando yo veo esos frutos, puede mi conciencia interpretar esa realidad. Y basado en esa realidad, interpreto yo y escojo yo la forma en cómo voy a pensar, en cómo voy a sentir y en cómo voy a actuar. El Señor Jesús de una manera permanente nos está retando a todos a que interpretemos la realidad en la que cada uno de nosotros vive. La conciencia social puede definirse como el conocimiento que una persona tiene sobre el estado de los demás integrantes de la sociedad. Por ejemplo, nosotros somos un grupo de seres humanos que acá en los Estados Unidos se nos conoce como latinoamericanos. Pero nosotros sabemos que dentro de ese grupo llamado latinoamericanos hay diferencias entre nosotros. Una persona latinoamericana originaria de México no piensa igual que una persona latinoamericana originaria de Argentina, ni uno de Guatemala con uno de Costa Rica,
ni de uno de Colombia como con una persona de Bolivia, o de Ecuador, o de Uruguay, o de El Salvador, o de cualquiera que sea el país latinoamericano. Cada uno de nosotros interpreta la realidad de acuerdo a lo que su propia conciencia interpreta. Y eso, por supuesto, trae a la luz el mundo en el cual nosotros vivimos. La persona humana que tiene conciencia social es justamente consciente de cómo el entorno puede favorecer o perjudicar el desarrollo de las personas. Entonces, nosotros acá donde vivimos somos latinoamericanos, que quiere decir que somos originarios de diferentes países. Tenemos diferentes costumbres, algunos de nosotros tenemos diferentes culturas, hablamos el mismo lenguaje, pero con algunas variaciones. Pero vivimos en un país en donde no solamente vivimos latinoamericanos, vivimos en un país en donde viven millones de personas que son la mayoría anglosajones. Vivimos en un país en donde viven 40 millones de afrodescendientes, comúnmente les llaman de la raza negra. Vivimos un país en donde viven varios millones de personas asiáticas, no todos originarios de la China, no todos originarios del Japón, de diferentes países del continente asiático. Ahora, ¿qué tan desarrollada está mi conciencia social para darme yo cuenta del mundo en el cual vivo? Para poder entender y para poder interpretar de una manera correcta la realidad en la cual existo. No puedo respirar. I can't breathe. No puedo respirar. Decía hace unos días atrás, el 25 de mayo de este año para ser exacto, el 25 de mayo de este año para ser exacto, hace unos días atrás, no puedo respirar, decía George Floyd, un afroamericano, mientras un policía, ayudado de otros 3 que lo estaban deteniendo, presionaba su rodilla en el cuello de George Floyd por casi 9 minutos, hasta que finalmente lo terminó asfixiando, es decir, ahogando, hasta que finalmente lo asesinó de una manera vil. No sé qué tanta atención le han prestado ustedes a esa noticia, pero George Floyd, en los últimos momentos de su vida, comenzó a gritar con las pocas fuerzas que le quedaban y a invocar a su mamá. Mamá, decía George, mamá, un hombre de 46 años de edad, en sus últimos minutos, segundos de vida, decía, mamá, mamá, pero su mamá había fallecido hace algunos años atrás. Y George Floyd en los últimos momentos de su vida invocaba la presencia de su mamá, muerta hace algunos años. Mamá, mamá. Yo pregunto, ¿qué provoca todo eso? ¿Qué tanta conciencia social tengo yo en relación a esas cosas? Es decir, ¿qué tanto me importa a mí esa realidad? Yo entiendo que la Biblia me dice que soy llamado a amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero yo quiero preguntarles a todos ustedes, y quiero que nos preguntemos y nos hagamos todos nosotros la pregunta, aún ustedes que están ahí al otro lado de esa cámara, de esa transmisión. ¿Será que los negros acá en Estados Unidos son mi prójimo? ¿Será que los negros en África son mi prójimo? ¿Será que los negros en Latinoamérica son mi prójimo? ¿Será que los asiáticos son mi prójimo?
¿Será que los pobres y los miserables son mi prójimo? ¿Quién o quiénes son mi prójimo? Porque eso va a definir qué tanta conciencia social yo tengo en mi vida. Porque la conciencia social es el producto de la adquisición de conocimiento. Porque cuando usted adquiere conocimiento, su realidad es transformada. La manera de ver el mundo es transformada. Quiero decirles que acá en los Estados Unidos, en el pasado, ser negro en los Estados Unidos, ser negro en los Estados Unidos en el pasado, fue sinónimo de ser esclavo. Les repito eso. Ser negro en los Estados Unidos en el pasado fue sinónimo de ser esclavo. En el presente, diga conmigo, en el presente, ser negro en los Estados Unidos es sinónimo de ser un criminal. Automáticamente, en la conciencia de la gente, más que todo de la gente blanca, ven a una persona de la raza negra, de inmediato piensan que es un criminal. Hemos estado siendo testigos de muchas marchas y manifestaciones en los últimos días. No sé si este es ya el 12, el 13 o el 14 día ya de que comenzaron esas marchas. Y la pregunta es, ¿qué tanta conciencia social yo tengo? ¿Qué tanto entiendo yo esa realidad y el por qué? Les voy a contar así brevemente. Entre 1861 y 1865 se peleó acá en los Estados Unidos lo que es conocido como la Guerra Civil. Murieron, se contabilizaron alrededor de 675,000 estadounidenses muertos en aquella guerra que duró 4 años. Por aquellos años el presidente de los Estados Unidos se llamaba Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln había desarrollado una profunda conciencia social. Y Abraham Lincoln sabía que no era correcto que los negros estuviesen esclavizados. Porque aquí en los Estados Unidos, en lo que se conoce como los estados del sur, que por cierto comenzaban desde acá de Virginia, desde donde nosotros vivimos para abajo, se había desarrollado un sistema económico a través y que dependía de la esclavitud. Es decir, de la mano de obra no barata, sino de la mano de obra gratis. Se había desarrollado ese sistema económico. Y los blancos oprimían, sacaban el jugo, asesinaban, castigaban, destruían a los negros que no vinieron al igual que nosotros, la gente de nosotros, a este país por cuestiones económicas o huyendo de la violencia en nuestras diferentes naciones. Los negros no vinieron indocumentados a este país. Los negros, de hecho, nunca planificaron venir a este país. Los trajeron desde África, de diferentes países en África, y los amarraron y los esclavizaron y los trajeron a la fuerza a este país para convertirlos en esa mano de obra gratuita al servicio del sistema económico que por aquellos años imperaba en este país. Cuando Abraham Lincoln llegó a la presidencia, él se dio cuenta que eso no era correcto. No era correcto que un ser humano fuese dueño de otro ser humano. No era correcto que un ser humano castigara a otro ser humano de una forma tan vil, de una forma tan prepotente, tan grosera, tan maldita. Y Abraham Lincoln
se dispuso a hacer algo para terminar con eso. Acá en los Estados Unidos, Abraham Lincoln es el presidente que es conocido como el gran emancipador. Es decir, es el presidente que consiguió que los negros en este país dejaran de ser esclavos. Pero vean ustedes lo que sucedió. Y vean ustedes lo importante que es adquirir conocimiento. Porque cuando nosotros tenemos conocimiento, nos desarrollamos, crecemos, entendemos mejor la realidad y defendemos mejor los derechos que Jesucristo, el Señor, nos ha dado a todos, a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando la guerra civil termina y los negros son emancipados, es decir, dejan de ser esclavos, todos los estados del sur quedan en ruina. Y los ricos, los prepotentes, los arrogantes, los altaneros, los explotadores, no saben ahora qué hacer. No saben ahora qué hacer para recuperar su riqueza, para recuperar sus ingresos. Y vienen ahora y resulta que crean a través de la ley en el Congreso de los Estados Unidos, le hacen una enmienda a la Constitución. Las enmiendas son textos que a lo largo de los años han ido poniéndole a la Constitución para enmendarla, es decir, para irla ajustando de acuerdo a las realidades del momento que se va viviendo. Y llegó el momento en que a través de la ley surgió la enmienda número 13. Y esa enmienda abolió oficialmente y sigue hasta el día de hoy prohibiendo la esclavitud acá en los Estados Unidos. Por ley está prohibido que existan esclavos acá en los Estados Unidos. Ah, pero hay un pero, hay un pero. Diga, hay un pero. Hay un pero. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Qué hicieron para recuperar las riquezas que a través de la explotación, de la injusticia, de la esclavitud tenían los blancos de los estados del sur en aquellos años? Le pusieron un pero a esa enmienda 13. Está prohibido la esclavitud, pero eso no aplica a los que son encontrados delincuentes y a los que son, entre comillas, condenados en un juzgado o en una corte de juicio y son enviados a prisión. Entonces, ¿qué pasó? Que Abraham Lincoln terminó con la esclavitud, pero después inventaron esta enmienda número 13 y le pusieron ese pero. La esclavitud quedó abolida, con excepción de que si usted era encontrado como delincuente y condenado en un juzgado. Entonces ahora comenzaron a los negros a ponerles el mote de delincuente y comenzaron a llevarse presos a los negros y comenzaron a llenar las clases de negros, las cárceles de negros, y ahora los negros ya no eran esclavos, ahora eran delincuentes, porque estando en la cárcel comenzaron a utilizar de nuevo a través de la misma esclavitud toda esa fuerza, toda esa mano de obra gratuita que ahora la agarraban a través de la cárcel. Y por eso es que hoy ser negro ya no es sinónimo de ser esclavo. Hoy ser negro es sinónimo de ser delincuente. ¿Saben ustedes que acá en los Estados Unidos el 13%, diga 13%, el 13% de la población es negra en los Estados Unidos? Pero el 25% de la población en las cárceles son negros. El 25% de los presos, es decir, de los delincuentes, son negros, aunque la población negra solamente es del 13%. Ustedes lo pueden ver aún con este virus, el COVID-19. ¿Saben ustedes que siendo el 13% de la población de los negros, de los más de 100,000 muertos por el COVID-19, más del 25% de ellos son negros?
Y la pregunta es, ¿será que el Señor de los cielos está de acuerdo con eso? Y la pregunta es, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad desde el Evangelio? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Será porque yo no soy negro? ¿Qué me importa? Yo no soy de la raza negra, ¿qué me importa? Vengan conmigo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Me suenan ahí la bocina de su vehículo para saber que ya lo encontraron. Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 31. Mateo 25, verso 31. Vamos a leer la palabra en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos dice la Escritura en Colosenses: todo lo que hagáis de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos dice la Escritura: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿están ahí conmigo? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y vea usted lo que dice el verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y vea las razones por las cuales les va a dar en herencia el reino de los cielos. Es importante que entendamos por qué. El reino de los cielos, el Señor no me lo va a dar a mí en herencia, y no se lo va a dar a usted en herencia solamente porque usted y yo decimos que somos cristianos, solamente porque usted y yo decimos que vamos para la iglesia, solamente porque usted y yo nos vestimos como cristianos, o lo que creemos o lo que percibimos es ser cristiano. Dice la palabra que la razón por la cual Él va a heredar el reino de los cielos a los que creen en su nombre, ahí lo dice el verso 35: porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque fui forastero y me recogisteis, porque estuve desnudo y me cubristeis, porque estuve enfermo y me visitasteis, porque estuve en la cárcel y venisteis a mí. Entonces dice la palabra: los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer,
Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, gracias, amado, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amados hermanos y hermanas, eso es palabra de Dios. ¿Puedo agarrar un amén ahí? ¿Puedo agarrar un amén? Eso es palabra de Dios. Palabra de Dios. Y vean ustedes los requisitos. Vean ustedes los requisitos. Vean ustedes lo que califica para que una persona herede el reino de los cielos. Lo que es necesario hacer. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, si quieren buscarlo ahí conmigo, en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, sucede algo que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Y ahí, en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 25, nos dice la palabra de Dios: y he aquí un intérprete de la ley. Un intérprete era un doctor de la ley. Lo más seguro era un fariseo, porque así es como ellos eran conocidos. Y he aquí un doctor de la ley, un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo leer? Porque como él era un doctor de la ley, un intérprete de la ley, el Señor le estaba diciendo: tú sabes lo que necesitas hacer para heredar la vida eterna. Pero como tú tienes el conocimiento, dígame, ¿qué es lo que lees? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Cómo lees? Verso 27. Aquel, es decir, el doctor en la ley o el intérprete de la ley, respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y vea lo que dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Es decir, yo como creyente, yo como cristiano, yo como siervo de Dios, usted como siervo o como sierva de Dios, todos nosotros somos llamados a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y hay un y, esa conjunción, somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no sé qué tanto ustedes, amados hermanos y hermanas, han reflexionado en el abuso de poder al que fue sometido nuestro hermano George Floyd. Yo no sé si ustedes han reflexionado y si han puesto a pensar en lo que todo ese abuso de poder significa para nosotros como seres humanos. No sé si se han detenido a pensar,
porque ninguno de nosotros tiene la piel blanca ni es anglosajón acá en esta congregación. Que lo que le pasó al hermano George Floyd puede pasarnos a nosotros. El racismo es un espíritu diabólico, un espíritu maldito que busca destruir al ser humano. ¿Y qué tanta responsabilidad como creyente tengo yo de no ser racista y de también sufrir por el dolor de mis hermanos? Una de las cosas que me ha sorprendido gratamente es que en muchos de los noticieros y reportajes que he visto relacionados con las manifestaciones en más de 30 estados de la Unión Americana, ha sido el hecho que en esas manifestaciones hay gente de todos los colores, no solamente negros, hay blancos, asiáticos, latinoamericanos, y eso es muy importante, porque al final todos estamos viajando en el mismo vehículo, y al final lo que afecta a una comunidad afecta a otra. Pero el tema del racismo no es el único tema que hace daño a la vida humana. Tenemos el tema de la pobreza, el tema de la miseria, el tema de la corrupción en la política, pero también el tema de la corrupción en la religión. Tenemos el tema de la manipulación y del engaño. Tenemos el tema del abuso del poder. Tenemos el tema del sometimiento a los más pobres, miserables y desvalidos dentro de nuestras sociedades. Nos olvidamos que la cadena solamente es tan fuerte como el eslabón más débil. Y existe demasiada gente débil entre nosotros. Y a mí me parece que desde el Evangelio, que desde la responsabilidad que tenemos como hijas y como hijos de Dios, es muy poco realmente lo que nosotros estamos haciendo, porque estamos más enfocados en ver cómo nos la pasamos bonito en nuestros templos con aire acondicionado, cómo nos la pasamos bonito pensando en transformar nuestros templos cómodos, que en transformar la realidad que está golpeando a nuestro prójimo allá afuera. Y no solamente en Estados Unidos. No solamente en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que ese tema del racismo no solamente aplica a los Estados Unidos? Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuál ustedes creen que es el país latinoamericano más racista en toda Latinoamérica? ¿Cuál país me dirían? Comenzando desde México hasta la Patagonia. No sé cuál usted me diría, pero le voy a decir cuál es el país más racista. Es Brasil. Brasil no es el único, pero es el más racista de toda Latinoamérica. ¿Saben ustedes que de cada 10 homicidios en Brasil, uno de ellos es de negros en Brasil, de jóvenes negros que son asesinados a manos de las fuerzas policiales allá en Brasil? ¿Saben ustedes que México es un país extremadamente racista? Y allá dicen, no, los racistas son los estadounidenses. Pero en México se practica mucho el racismo. Hay mucha deshumanidad en contra de la gente nativa de México. A todo aquel que lo ven como un indio, lo desprecian, lo maltratan. ¿Y saben ustedes qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, Dios no hace acepción de personas.
Dios no hace acepción de persona. A Él no le importa cuál es el color de su piel. Si es blanco, si es negro, si es café, amarillo, rojo o morado. Eso no tiene importancia alguna para el Señor. A Él no le interesa si usted es rico o si usted es pobre. A Él no le importa si usted es alto o bajito, gordo o flaquito, feo o bonito. A Él no le importan esas cosas. Y Él quiere que nosotros como iglesia tampoco nos importen esas cosas. Él no tolera el racismo en su iglesia. Él no tolera el abuso de poder en su iglesia. Él no tolera el engaño, ni la manipulación, ni la corrupción. Él no tolera absolutamente nada que no tenga que ver con la verdad y el amor. Por eso es que Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso es que Él nos mandó a amarnos los unos con los otros. Por eso es que Él nos mandó a saludarnos con ósculo santo. Por eso es que Él nos mandó a respetarnos. Por eso es que Él no quiere que existan chismes en su iglesia. Por eso es que Él no quiere a gente traidora en su iglesia. Por eso es que Él no quiere a gente hipócrita en su iglesia. Por eso denunció Él a los doctores de la ley de hipócrita. Por eso les decía tumba blanqueada. Por eso le decía al rey Herodes le decía zorra. Lo llamó una zorra por ladrón y por sinvergüenza. La iglesia del Señor no le es permitido no tener conciencia social. Tenemos que desarrollar nuestra conciencia social. Tenemos que romper con la mala forma de vivir y con la estúpida enseñanza del mundo y del diablo. Tenemos que romper con la ignorancia. Tenemos que educarnos. Tenemos que leer. Tenemos que conocer. Tenemos que aprender. Y también tenemos que alzar la voz. Tenemos que alzar la voz. Cada vez que asesinan a una persona afrodescendiente acá en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, me están matando a mí, lo están matando a usted, están matando al Señor. Hay demostraciones y marchas en London, Inglaterra. Hay demostraciones y marchas en París, Francia. Hay demostraciones y marchas en Australia y en países africanos. Porque el racismo existe en todas partes y en todas las esquinas del mundo. El racismo es un pecado mortal que no debemos de tolerarlo, no debemos de permitirlo y mucho menos debemos de permitir que haga nido en nuestros corazones. Los negros son nuestros hermanos, son nuestro prójimo. Los blancos son nuestro prójimo. Los chinos, los asiáticos son nuestro prójimo. Los pobres y los miserables son nuestro prójimo. Debemos de entender y debemos de tomarlo en cuenta, porque en la medida que aprendamos a desarrollar nuestra conciencia social, en esa medida vamos a transformar no solamente nuestras vidas, pero también vamos a transformar a nuestra sociedad. Vamos a transformar a nuestra sociedad. El 23 de febrero de este año, en el estado de Georgia, un muchacho negro de nombre Ahmaud Arbery fue asesinado por un
hombre llamado Travis McMichael, y por su padre, un policía retirado de nombre Gregory McMichael. ¿Y sabe por qué lo mataron y lo asesinaron? Porque Ahmaud Arbery era de la raza negra y cometió el pecado, brodito Andy, cometió el pecado Ahmaud Arbery de ser negro y de ese día salir a correr, a hacer ejercicio. Ese fue su pecado. Y este hombre blanco racista con su hijo y otro ayudante que hoy también está preso, decidieron asesinarlo. Lo siguieron, lo persiguieron, le cercaron el camino hasta que finalmente lo agarraron y de varios balazos le quitaron la vida. Y mientras agonizaba, le gritaron insultos racistas. Todo por ser negro. Queridos hermanos y hermanas, ¿es que acaso las personas de raza negra no son también nuestros hermanos? ¿No son también nuestras hermanas? ¿No son también nuestro prójimo? Eso pasó el 23 de febrero de este año. El 13 de marzo de este año, la policía de una ciudad llamada Louisville, en el estado de Kentucky, disparó 8 veces en contra de una joven mujer de nombre Breonna Taylor. 8 balazos le pegaron a Breonna Taylor el 13 de marzo. ¿Saben ustedes que Breonna Taylor también cometió el pecado de ser negra? Ella era técnica de emergencia médica. Tenía 26 años de edad, brodito Andy. 26 años de edad. ¿Y saben qué es lo peor? Que Breonna Taylor ni siquiera estaba en la calle. Estaba en su apartamento. Estaba en su casa descansando. Y los policías andaban buscando a otra persona. Y supuestamente por error entraron a su casa. Y cuando la vieron, como era una mujer negra, sin hacerle ninguna pregunta, le metieron 8 balazos en su propia casa. ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo sé que hay mucha gente que podría pensar, pastor, ¿qué está haciendo hablando de esas cosas? Mejor haga un llamado al arrepentimiento. ¿Y es que acaso no es eso lo que estoy haciendo? Haciendo un llamado al arrepentimiento. Que dejemos de ser racistas. Que dejemos la ignorancia a un lado. Que nos llenemos del conocimiento. Que transformemos nuestra conciencia. Que desarrollemos nuestra conciencia social. Que nos atrevamos a reinterpretar la sociedad en la que vivimos y el mundo en el que existimos. Estoy haciendo un llamado al arrepentimiento, a que paremos ya de creerle a un montón de atajos de políticos mafiosos, de políticos mentirosos en todos los países del mundo, comenzando con este que hoy gobierna Estados Unidos. Estoy haciendo un llamado a que cultivemos nuestra conciencia social y paremos ya de creer a un evangelio falso, a un evangelio cómodo, a un evangelio que no hace absolutamente nada y que ni siquiera quiere mover un solo dedo. Y que entendamos todos que por todas las cosas que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo,
nos va a juzgar el Señor. No nos conformemos, como dice la palabra, no os conforméis a este siglo. No nos conformemos a este mundo. No creamos todo lo que este mundo nos dice. Desde los gobiernos es muy fácil para los presidentes de las naciones agarrar decenas de millones de dólares y dedicarlos a la propaganda. Los países no pueden ser gobernados desde la comodidad de cuánta gente me quiere, de cuánta gente me aplaude. Los países deben de ser gobernados con un conocimiento verdadero de la vida de los pueblos a los cuales se gobierna. Y la iglesia también debe de caminar por senderos de Dios, por senderos de justicia, por senderos de amor, por senderos de verdad. Pero debemos de estar dispuestos a querer crecer, a querer aprender, y debemos de estar dispuestos también a querer transformar nuestro pensamiento. Porque mientras nosotros no estemos dispuestos a cambiar nuestro pensamiento, difícilmente vamos a poder agradar a Dios y difícilmente vamos a poder llegar al reino de Dios. Así es que, amados hermanos y hermanas, por favor, por nuestro propio bienestar, pidámosle perdón al Señor, porque demasiado tiempo hemos vivido bajo la ignorancia, porque demasiado tiempo hemos creído que con venir a un servicio a la iglesia, que con un aplaudir, que con un amén, que con un aleluya, que con un gloria a Dios, es todo lo que necesitamos para ir al cielo. Yo quiero decirles que tristemente, y voy a cerrar con esto, pero quiero decirles porque yo quiero hacerles a todos, y estoy haciendo a todos, un llamado al arrepentimiento. Pero quiero decirles que de algunos de ustedes reunidos acá en estos momentos, yo no me considero el pastor de ustedes. De algunos de ustedes no me considero el pastor, porque algunos de ustedes actúan más como cabritos que como ovejas, queriendo ir por sus propios caminos y sus propios senderos, y no se quieren dejar ayudar, y no se quieren dejar proteger. Yo, y el Señor es mi testigo, le digo al Señor y le pido al Señor que ponga un espíritu de arrepentimiento en ustedes, porque así como ustedes dependen de mi trabajo pastoral, yo también dependo de que ustedes me pastoreen a mí también, porque yo necesito que ustedes también me pastoreen a mí. Y ustedes me pastorean a través de su ejemplo, pero algunos de ustedes me dan muy mal ejemplo, me dan muy mal ejemplo. Y sepan que de todas esas cosas también le vamos a dar cuentas al Señor. Quiero que terminemos esta palabra con una oración. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor amado. Cerremos nuestros ojos, amados hermanos, amado Dios y Señor. Muchas gracias, Padre amado, Padre eterno. Muchas gracias, Señor, por su palabra y por su espíritu. Gracias por su conocimiento y su exhortación. Gracias por su llamado permanente al arrepentimiento, Señor. Gracias por perdonarnos y exhortarnos. Amado Dios, tenga misericordia siempre de todos nosotros. Amado Señor, permita
Que los débiles sean fuertes, Señor. Y los despreciados, amados Señor, recuperen su fuerza y su libertad. Amado Señor, que aquellos hoy sufren la falta de conocimiento, lo adquieran, Señor amado, y puedan aprender no solamente a entender, no solamente a interpretar, sino también a ejecutar esa realidad que usted ha heredado a todos y a cada uno de nosotros. Dios de los cielos, en el todopoderoso nombre de Jesús, bendigo a este rebaño. Bendigo y doy gracias por el equipo pastoral. Y bendigo y doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada una de nuestras vidas. Pido, Señor, por nuestros hermanos afroamericanos que han sufrido por 401 años ya tanta injusticia en esta nación, Señor. Pido, amado Señor, porque las cosas en este país y en nuestros países sean transformadas de verdad. Pido, amado Señor, porque usted lleve al poder en nuestras naciones a hombres o a mujeres verdaderamente llenos de poder, de justicia, de verdad y de amor de Dios. En el todopoderoso nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Regáleme un aplauso para el Señor.